Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla su amigo José Ramírez. Hoy quiero hablarle acerca de un tema que debe ser primordial para todo creyente, para la Iglesia de Jesucristo. Y es acerca de una necesidad apremiante. Necesitamos el poder de lo alto. Lucas 24:49, allí el Señor Jesús dijo: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero una condición: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Es un poder que no tiene nada que ver con el contexto humano, no tiene que ver con estrategias humanas, tiene que ver con un poder que viene de lo alto, del Dios Todopoderoso. Necesitamos saber la razón por la que Jesús estaba tan interesado de que sus discípulos recibieran la promesa del Espíritu Santo, que es el poder divino que viene de lo alto. El poder de lo alto representado en la persona maravillosa del Espíritu Santo, lo primero que hace es revelarnos las cosas espirituales que nunca podrán ser entendidas por el intelecto humano. Dice la Biblia que el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, por lo cual a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. El Espíritu Santo nos revela a Dios en su carácter, su naturaleza y sobre todo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 13, ahí dice la Biblia que el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo es el único que puede tomar a un simple, a un ordinario, un débil, imperfecto hombre y lo transforma en un verdadero hijo de Dios, en un instrumento poderoso en sus manos. Solo en las manos del Espíritu Santo, bajo la dirección de Él, podemos experimentar una vida sobrenatural y podemos manifestar la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida, porque dice Pedro que ahora nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Sin ese poder de lo alto, del Espíritu Santo, no habrá dones ni frutos espirituales. No puede haber crecimiento en la iglesia del Señor, porque dice la Biblia que todos los días el Espíritu Santo añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y sé que en estos días del fin, la iglesia de Jesucristo será investida de un poder sobrenatural como nunca antes lo vivió en toda su historia, para poder desplazar las tinieblas que hoy cubren el mundo entero y remover el reino de Satanás para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Pero eso no se logra con cultos de entretenimiento, con cultos llenos de programas de hombres, ni en donde se le ponen límites al Espíritu Santo para que no altere los programas que fueron planificados por los líderes. Esa es la razón, queridos hermanos, por la que hoy nosotros no tenemos un verdadero avivamiento, salvo en ciertas particularidades, individualidades. Muchas personas tienen un concepto bien errado acerca de la persona del Espíritu Santo, y en ese mal concepto creen que el Espíritu Santo es una fuerza que nos hace danzar y brincar, y eso es parte de la manifestación de su presencia. Dice que saltaremos, brincaremos como becerros de la manada. O creen que solamente es para hacer señales
milagros y prodigios, que es una de las manifestaciones, sin lugar a duda, de su presencia. Pero la verdadera razón de la llegada del Espíritu Santo es para cambiar la naturaleza caída del hombre desde allá del Edén. Es el Espíritu Santo quien puede operar el milagro del nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien viene y se manifiesta, pero no se manifiesta para impresionar a la gente, sino para redarguirlos de pecado, para convencerlos de juicio y para quebrar toda cadena de iniquidad y de pecado. Sin el Espíritu Santo no se puede practicar, digamos, en el sentido correcto o sano de la palabra, la liberación. Porque era por el dedo de Dios que Jesús echaba fuera demonios. La iglesia de Jesucristo, desde su nacimiento, ha necesitado y va a seguir necesitando de ese poder de lo alto. Hoy, más que nunca, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Mire, si no fuera necesaria o importante, vital, la persona maravillosa del Espíritu Santo, Jesucristo, siendo Dios en carne, siendo el verbo de Dios, óigame, Jesucristo, siendo el verbo de Dios, siendo Emmanuel, Dios con nosotros, no hubiera necesitado que el Espíritu Santo descendiera sobre él luego de su bautismo allá en el Jordán. Pedro dijo en Hechos capítulo 10, versículo 38, de cómo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Y decía, porque Dios estaba con él. La única manera que evidente o la señal evidente de que Dios está con nosotros es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Pablo dijo, he venido a vosotros no solo con palabras de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Así que todo creyente, usted y yo, debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos 8, versículos 14 y 15, ahí dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15 dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Y en Hechos 19, versículo 2, Pablo dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Ese fue el saludo apostólico. Pablo no se interesó por otra cosa, sino si ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo, habían recibido al Espíritu Santo, a los habitantes de Éfeso. Es decir, que si habían recibido el poder de lo alto. Miren, si queremos ser verdaderos cristianos, victoriosos, y si queremos ser testigos de Jesucristo, necesitamos al Espíritu Santo, que es quien fue enviado por el Padre Celestial aquí a la tierra para guiar a la iglesia en este mundo enemigo de Dios hasta las puertas del cielo. Lo necesitamos. Usted me diría, hermano Ramírez, pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué ese énfasis de tener ese poder de lo alto? Porque además del diablo, del mundo, el enemigo más grande se encuentra dentro de nosotros mismos, es decir, la naturaleza caída de Adán, la que adquirimos cuando Adán y Eva pecaron. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos doblegar y vencer esta carne, este pecado, esta naturaleza que heredamos de Adán, que es el hombre natural, que se opone al hombre espiritual, al hombre celestial,
que fue creado en nosotros, según Dios. Ahora, usted me está hablando de un hombre natural. Me dirá usted, si existe un hombre natural, ¿cómo es? Mire, la Biblia es la palabra de Dios. Y en la palabra no hay confusión. La Biblia describe al hombre natural, al hombre que no ha nacido de Dios, que no ha nacido de nuevo. La Biblia lo describe claramente. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Voy a dar algunos versículos para confirmar esto que estoy hablando. Porque Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Isaías 1, 5 y 6 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Estoy hablando del hombre caído, del hombre natural, el que anda sin Dios. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y aquí el aceite representa la unción y la preciosa persona del Espíritu Santo. En Efesios 4, 22 y 24, ahí Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 24 dice, y vestíos, mire la recomendación apostólica, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esos pasajes que acabo de leer describen detalladamente la naturaleza pecaminosa en la que vivimos cuando vivimos sin Cristo. El hombre originalmente fue creado para ser fuerte, indoblegable. Esto es, en la naturaleza de pureza en la que fue creado por Dios. Pero es el pecado precisamente el que hace al hombre débil ante las tentaciones. Y es cuando es engañado por el enemigo. El enemigo engaña porque él sabe que somos débiles. Por eso Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Jesús le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y es ahí cuando el hombre engañado por el diablo, aprovechándose de su debilidad, es cuando el hombre es engañado y se hace esclavo del pecado y de Satanás. Juan 8:34, y Jesús lo habló muy claro. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado, hermano, es la peor locura que un ser humano puede cometer. ¿Por qué? Porque el pecado constituye al hombre automáticamente en enemigo de Dios. Y ay del que es enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice, vuélvete en amistad con tu Dios, con tu Creador. Pablo dijo, el pecado que mora en mí, era un apóstol. Eso lo dijo porque el hombre lleva por dentro la naturaleza caída que lo arrastran al pecado. Pedro era un apóstol. Sin embargo, lo negó 3 veces. Pecó de cobardía, negar a Dios. La Biblia dice que al que niega al Señor en la tierra delante de los hombres, Dios, Jesús, lo va a negar delante de su Padre y de sus santos ángeles. Mire, un apóstol. El hombre lleva, como le dije, por dentro esa naturaleza caída que lo arrastran al pecado, así como la serpiente lleva dentro de sí su propio veneno. Esa naturaleza caída que lo convierten en una presa fácil del tentador.
y del pecado. Pero el hombre nacido de Dios, a ese hombre Dios le da la capacidad de soportar el pecado con la fuerza del Espíritu Santo. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta con la fuerza del Espíritu Santo la tentación, porque después de haber soportado la prueba, recibirá la corona de vida que fue prometida a aquellos que le aman. Entonces la pregunta es, si el cristiano tiene la fuerza del Espíritu Santo, entonces ¿por qué hay tanto pecado dentro de la iglesia del Señor? ¿Por qué hay tantas caídas en el pueblo de Dios? ¿Por qué si tiene la fuerza del Espíritu Santo, aún ese cristiano lucha con debilidades? Porque mientras el Espíritu Santo sea para ellos una experiencia sobrenatural y no una persona que está con nosotros, no para que tengamos una experiencia con Él, sino para que tengamos su presencia con nosotros. Cuando el cristiano entiende la importancia y el poder que nos da el Espíritu Santo, entonces ese día vive continuamente revestido del poder de lo alto que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Sin el Espíritu Santo, querido hermano, jamás un cristiano podrá vivir una vida plenamente cristiana. Sin el Espíritu Santo no podemos dar fruto de una vida cristiana verdadera. Sin el Espíritu Santo nunca podremos cumplir la palabra de Dios, ni obedecer los mandamientos de Dios, y menos podremos vencer la naturaleza caída, esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado que mora en nosotros. Sin el Espíritu Santo nunca, óigame bien, nunca podremos servir a Dios ni podremos vivir en santidad. Y lo más triste, querido hermano, es que sin el Espíritu Santo nunca creceremos espiritualmente, porque el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo. Eso hará que pasemos toda la vida en la iglesia, pero sin dar frutos, sin ser un verdadero creyente, sin un verdadero cambio integral. Seremos como los niños más viejos de la iglesia, hambrientos por la leche espiritual, pero nunca podremos comer de las viandas que Dios le quiere dar a los que han alcanzado madurez. Por eso hay tanta división, por eso hay tanto celo, contienda, envidia, por la falta de madurez espiritual. Un cristiano que no ha madurado ve cuando un creyente está creciendo y está siendo bendecido como una competencia y no como una victoria de Dios en la tierra. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo es la promesa del Padre Celestial enviada sobre la iglesia el día de Pentecostés. Lucas 24, 49, y dice, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese poder que viene desde lo alto. Veo personas que salen como Apolo a predicar la palabra con conocimiento, mucha letra, pero vacíos de Dios, porque no se preocuparon por abastecerse de esa presencia maravillosa, de que la unción del Santo venga sobre ellos, de que salgan ungidos por el poder del Espíritu Santo. Yo no me atrevería a pararme detrás de un púlpito o detrás de estas cámaras si yo no tuviera conciencia de que por mi ser corren ríos de aguas vivas. Es la presencia del Espíritu Santo el que me hace levantar, abrigado
por la presencia del Espíritu Santo y poder hablarle a mi pueblo, a mis hermanos, de la importancia de que es oír o de la importancia que tiene o que debe tener para nosotros, oír la palabra de Dios, oírla, pero esa palabra que va acompañada de una unción de vida, que la penetre no hasta la mente, sino hasta el corazón, que parta el alma y el espíritu, que traspase los tuétanos y se meta allí, en lo más hondo y profundo y oculto del ser humano. Necesitamos, hermanos, de la unción de lo alto, para que puedan haber predicadores y predicadoras, ministros, llenos del poder y de la unción. Las congregaciones hoy, no todas, pero una gran mayoría, están llenas de prédicas vacías, huecas, secas, que no producen vida, ni imparten ese poder de lo alto del que Jesús habló. Hoy casi todos los predicadores solo se esfuerzan por llevar y traer sermones motivacionales, complacientes, agradables al oído humano, pero que no llevan esa unción de lo alto que toca las almas del pecador, que doblega su naturaleza pecaminosa con el poderoso mensaje verdadero del Evangelio, y que le haga sentir a ese pecador la necesidad de venir a Jesucristo, el Salvador de las almas. Por eso la Biblia dice en Santiago 5:20, sepa pues que el que haga volver un pecador del error de su camino, salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Es tiempo, amados, de buscar ese poder de lo alto que da el Espíritu Santo para poder vencer en esta batalla del tiempo del fin. Estamos en los últimos días y el que no esté lleno del Espíritu Santo no podrá soportar las embestidas del enemigo. Pronto, no muy lejanos días, el infierno vomitará sobre la tierra las legiones más mortales, letales y destructivas que están reservadas por las tinieblas, por el mismo diablo, para pelear la última gran batalla. Por eso no es con fuerza, no es con espada, es con el Espíritu Santo que podemos hacer frente. Como dice la palabra en Hebreos capítulo 11, que con esa llenura, esa presencia de Dios, ellos, los que vivieron en la antigüedad, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, resucitaron muertos. Bendito sea el Señor. Hoy la gente se preocupa por tener muchos aditivos o muchos complementos superficiales, pero son pocos los que se preocupan por buscar el rincón de la intimidad en su casa, por apartarse los días que sea necesario, sin comer, sin beber, sin dormir, llorando la presencia de Dios allí, para ser lleno de ese personaje maravilloso que estuvo con Jesús, para tener la presencia y la compañía y la amistad con ese personaje maravilloso llamado el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que estuvo con Jesús y le ayudó a vencer los fariseos, a vencer la religión, los religiosos, sus enemigos, a poder soportar todas las tentaciones, porque fue tentado en todo, pero sin pecado, tentado en todo según nuestras debilidades. Ese Jesús que pudo levantarse y caminar sobre la mar embravecida fue por el Espíritu Santo. Jesús resucitó los muertos, sanó los enfermos, limpió leprosos, echó fuera demonios por el poder del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo fue el complemento vital en el ministerio de Jesús. ¿Y cómo tú pretendes que tú vas a enfrentar un mundo de tinieblas terrible, cuya cabeza de este mundo es el segundo personaje más poderoso del universo, Satanás, después de Jesús, después de Dios? ¿Cómo tú crees que tú vas a vencer con un mensaje y una vida pusilánime, tibia, sin conciencia de que estamos peleando por nuestra vida, nuestra alma, y hoy nos estamos aquí granjeando, estamos peleando por la eternidad de nuestras almas? Esfuérzate cada día, vuélvete a la oración, a la palabra, vuélvete al Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo es, como prediqué yo hace poco, el Dios olvidado en la iglesia. Él está aquí. Él está aquí. Por eso Jesús dijo, cuando se sentó en la sinagoga de Capernaum y leyó, le fue dado el libro, el rollo, y leyó precisamente Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios. Dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Oh, hermano, no podemos caminar, no podremos dar ni un paso en el mundo espiritual de tinieblas contra el diablo, el mundo, todas estas tentaciones sin el Espíritu Santo. No podemos. Llevar un evangelio sin la llenura del Espíritu Santo y sin su persona es como tratar de llegar lejos en un vehículo sin gasolina. Es como tratar de correr sin pierna, o tratar de nadar sin brazos, o tratar de volar sin alas. El Espíritu Santo es la persona que el Señor envió a la tierra para guiar la iglesia, para fortalecernos, para consolarnos en los momentos en que somos heridos, levantarnos cuando caemos, fortalecernos cuando se van las fuerzas, acompañarnos, darnos conciencia de que Él está con nosotros cuando otros nos dejan. De entender a través de Él, solo a través de Él se puede entender que las maldiciones no llegarán, porque nadie puede maldecir al que Dios bendijo. Dios nos bendijo con la persona de Jesús, con la muerte y resurrección de Jesucristo, pero selló esta bendición cuando envió a la maravillosa persona del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está contristado en muchas congregaciones, en muchos concilios, donde lo han desplazado a Él para imponer programas y proyectos humanos. Cuando el Espíritu Santo vino a revelarnos al Padre. Él vino a recordarnos todas las cosas que Jesús hizo. Y una de las cosas que yo quiero recordarte es que pronto sonarán las trompetas. Y la única manera de despegar de esta tierra y llegar al tercer cielo y cruzar las puertas de la Nueva Jerusalén es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a levantar de los muertos, nos va a resucitar si morimos o nos va a transformar si estamos vivos, viviendo para Él. Dios te bendiga. Cuídate, toma esto bien en serio. Cristo viene. Cristo viene. Cristo está a la puerta. El rapto está que ocurre. Y va a sorprender al mundo y lo más tremendo a muchos creyentes que están descuidados, que ni siquiera les pasa por la cabeza la palabra rapto. Y en muchas congregaciones ni siquiera hablan del rapto de la iglesia. Porque para hablar del rapto de la iglesia tienen que hablar de las condiciones que debe tener la iglesia que quiere irse con el Señor. Apartarse del pecado, del mundo, de las vanidades y de todo aquello que nos aleja de Dios. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda
El Señor está a la puerta. Shalom.